PHP manejo de formularios. PHP superglobales $get y $post se utilizan para recoger form data. Un simple formulario HTML. El siguiente ejemplo muestra un formulario HTML simple con dos campos de entrada y un botón de envío. Ejemplo. HTTP $post. Cuando el usuario rellena el formulario y hace clic en el botón de envío, los datos del formulario se envían para su procesamiento a un archivo PHP llamado welcome.php. Los datos del formulario se envían con el método HTTP post. Para visualizar los datos presentados se pondría simplemente un eco de todas las variables. El welcome.php se ve así. La salida podría ser algo como esto. HTTP $get. El mismo resultado también se podría conseguir utilizando el método getHTTP. Ejemplo. Y welcome-get.php se ve así. Get versus post. Tanto get y post crean una matriz. Por ejemplo, un array, clave, valor, clave 2, valor 2, clave 3, valor 3. Esta matriz contiene los pares clave-valor, donde las claves son los nombres de los controles de formulario y los valores son los datos de entrada del usuario. Tanto get y post son tratados como $get y $post. Estos son superglobales, lo que significa que siempre son accesibles independientemente del alcance, y se puede acceder a ellos desde cualquier función, clave o archivo, sin tener que hacer nada especial. $get es un conjunto de variables pasadas al script actual a través de los parámetros de URL, y $post es un conjunto de variables pasadas al script actual mediante el método HTTP post. ¿Cuándo utilizar get? La información enviada desde un formulario con el método get es visible para todos. Todos los nombres y valores de una variable se muestran en la URL. Get también tiene límites en la cantidad de información que desea enviar. La limitación es alrededor de 2000 caracteres. Sin embargo, debido a las variables, los datos se muestran en la URL. Get puede ser utilizado para enviar datos no sensibles. Nota: get nunca debe ser utilizado para el envío de contraseñas u otra información sensible. ¿Cuándo utilizar el post? La información enviada desde un formulario con el método post es invisible para los demás. Todos los nombres, valores, están incrustados dentro del cuerpo de la petición HTTP y no hay límites en la cantidad de información que desea enviar. Por otra parte, POST soporta funciones avanzadas como el soporte para la entrada binaria de varias partes y la posibilidad de subir archivos al servidor. Sin embargo, debido a que las variables no se muestran en la URL, no es posible marcar la página. Los desarrolladores prefieren POST para enviar datos del formulario. Empezamos el tutorial. Aquí tenéis el primer ejemplo. En este caso va a ser del método POST. Para ello necesitamos
un archivo HTML con un formulario y luego un archivo PHP que veis aquí para recuperar los datos del formulario. El archivo HTML consta, como veis, de un formulario. Acordaros que se utiliza la etiqueta form en HTML para poder crear un formulario y luego su etiqueta de cierre con barra form. Dentro de ella vamos a utilizar dos inputs tipo test para poder introducir los datos que queremos enviar al archivo PHP y luego un input de tipo submit para enviar los datos. Importante son los atributos que se van a utilizar en cada etiqueta para poder enviar esos datos. Lo primero, en la etiqueta form vamos a utilizar el atributo action con el nombre del archivo PHP al que van a ir dirigidos todos los datos introducidos en las etiquetas input. Y luego después el método, el atributo method, que va a llevar el sistema por el que se van a enviar los datos. En este caso va a ser por post. Luego en las etiquetas input, muy importante el atributo name que veis aquí. El atributo name va a ser importantísimo porque es el que nos va a servir para poder recuperar los datos de este formulario. Por tanto, el atributo name, en este caso, para el nombre, este input es para introducir el nombre, le hemos puesto name, y el atributo name para recuperar, para enviar, mejor dicho, el email del usuario va a llamarse email. Luego en nuestro archivo HTML welcome.php, donde van a ir nuestros datos para poderlos recuperar, acordados de la teoría, utilizamos la variable superglobal $post. Lo que hacemos aquí es utilizar dos variables para poder recuperar los datos de las superglobales post. Para ello, la estructura la que veis aquí, ponemos $post y entre corchetes el nombre que le hemos dado al atributo name del input. En este caso, como veis, le hemos dado name al atributo name, aquí le colocamos el nombre. Y luego para el email hacemos lo mismo, es decir, $post y entre corchetes ponemos el nombre que le hemos puesto al atributo name, en este caso email, que veis aquí. Y estos datos los metemos en la variable $nombre, $email, y luego para ver la funcionalidad de este ejemplo, con un eco vamos a visualizar los datos recuperados de las dos etiquetas input. Vamos a navegador y vamos a ver el resultado. Aquí tenemos ya ejecutado nuestro archivo HTML. Acordaros que tenemos que ejecutar el archivo HTML, no el archivo PHP. Por tanto, ponemos el nombre del formulario del archivo HTML y lo ejecutamos. Ponemos ya el nombre, el que queramos. Y ahora, después de tener los datos ya introducidos en los campos determinados del input, lo que hacemos ahora es dar al botón Submit del input, enviar. Al darle, nos sale, como veis, ya directamente los datos. Por un lado nos sale Carlos Blanco Gómez,
y luego nos sale la dirección de mail que veis aquí, que le hemos introducido en el otro campo. Vamos a por el siguiente ejemplo. En este caso va a ser un formulario, pero con el método get, como veis aquí. Por tanto, lo único que cambia de nuestro formulario HTML es que el método no va a ser por post, sino que va a ser get. El resto va a ser lo mismo. La única diferencia es que yo voy a utilizar otro archivo PHP. No va a ser el mismo que el anterior ejemplo, va a ser otro que se va a llamar welcome2.php para poder llevar los datos a este archivo. El resto, lo que hemos comentado. Vamos a recuperar los datos en este archivo de aquí. Y para ello lo hemos hecho de otra manera distinta. Vamos a utilizar esta forma diferente en la que vamos a recuperar los datos. Lo único importante es que en vez de utilizar variables, como hemos utilizado para recuperar los datos de la superglobal $post, ahora en $get directamente vamos a hacer un eco de los datos del formulario. Para ello utilizamos, como veis, la superglobal $get. La estructura es la misma que para post. Lo único que cambia, evidentemente, es que en vez de poner post pone get. Pero por lo demás es lo mismo. Estructura. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Aquí tenemos, como veis, el formulario, le metemos los datos, le ponemos el email y ahora lo enviamos. Y como veis, tenemos aquí, acordaros que por get se envían directamente por URL, con lo cual aquí veis la URL, tenemos el name, Antonio más López más Garrido. Aquí tenemos esta variable name que lleva el nombre que le hemos puesto, el input, y luego aquí tenéis el email. Acordaros que el método get lo que hace es enviarlos por la URL y ahí tenéis los datos y los coloca, como veis, después de la dirección de nuestro archivo. Pone una interrogación hacia abajo, aquí está nuestro nombre del archivo, la interrogación, y luego ya mete los datos, la variable name lleva el dato que le hemos introducido y luego pone el signo y ampersand para poner el siguiente dato, que es el email, su variable email del name. Acordaros del name del formulario, del input, y luego después ya el dato correspondiente. Pues bien, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado y la semana que viene seguiremos con el siguiente. Hasta entonces, que os vaya bien y nos vemos la semana que viene.